Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de The WAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo WAP. Antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TV WAP, en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV abierta y 118 de Megacable. Comenzamos. Hoy les presentamos un programa especial con el tema de la videovigilancia con nuestra invitada, la doctora Claudia Rivera Hernández, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. La doctora Rivera Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, postdoctora en Educación Superior y Política Pública por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Sus líneas de investigación se desarrollan en torno al análisis de la política social y educativa en los 3 órdenes de gobierno con énfasis en desarrollo sostenible. Doctora Claudia Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Antes de ir con el tema del día de hoy, vamos a ver una cápsula precisamente sobre la videovigilancia. El tema de tecnología y videovigilancia en los espacios educativos es importante porque involucra a la seguridad ciudadana. Los datos son los siguientes. La seguridad ciudadana consiste en proteger el orden civil democrático para salvaguardar de la violencia con el fin de garantizar una coexistencia segura y pacífica. Una de las funciones básicas del Estado es el establecimiento de reglas para la protección de la vida, la integridad física y la propiedad de las personas. El buen manejo de la seguridad ciudadana requiere prevención, así como la cooperación entre las autoridades y la comunidad en general. A causa del alto índice de violencia y criminalidad en Centro y Suramérica, pues es aquí en donde se da el 34% de las muertes más violentas en el mundo, una de las propuestas para mejorar la prevención de violencia y el delito en espacios educativos ha sido la colocación de cámaras de vigilancia. Esto de acuerdo con la aprobación por parte del Congreso de la Ciudad de México de una reforma en 2020 para financiar cámaras de seguridad fuera de centros preescolares hasta universitarios. Tras hacer una investigación, se hizo evidente que México no cuenta con una buena conectividad e infraestructura, y las encuestas plasman los niveles de seguridad que tiene la población al contar con cámaras de vigilancia en espacios públicos. Doctora Claudia Rivera, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Entonces, es el tema de la videovigilancia en espacios educativos, lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué le llama la atención? ¿Por qué se interesa usted en este tema? Díganos, ¿cuál es la relevancia que usted encuentra principalmente en esta temática? Enrique, muchas gracias primero que nada por la invitación. Hablar de videovigilancia en espacios educativos es un tema que nos debe interesar a todos. Ya escuchábamos en la cápsula que en septiembre de 2020 el Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley donde es posible ahora instaurar cámaras de videovigilancia en los espacios educativos. Sobre todo está enfocado hacia observar la calle, el tránsito de lo que sucede. Sí. Todos nosotros sabemos que las instituciones educativas son un punto clave no solamente en la formación de ciudadanía o en la transmisión de los valores que queremos como sociedad, sino también siempre hemos sido un factor de cambio en una cuestión de conciencia social. Sin embargo, esta ley tiene muchas cosas a favor, me parece, en términos de cohesión social, porque justamente los espacios educativos siempre han sido ese motivo de cohesión. Ahí es donde se reúnen padres de familia, docentes, estudiantes, que de alguna manera inciden no solamente en ese pequeño entorno educativo que está limitado por 4 paredes, sino que ellos a su vez transmiten la información que se recibe ahí hacia afuera, con sus compañeros de trabajo, con su familia, con la sociedad en general. Y eso en particular se denomina, o sea, ese intercambio de información es lo que se traduce en deliberación pública. Por eso es que es tan importante el espacio educativo. Pero hablar de videovigilancia en los espacios educativos hoy implica que tenemos que mirar más allá de esa gran bondad que tienen las escuelas
en favorecer estos espacios de seguridad ciudadana, porque el tema de seguridad ciudadana implica la relación en términos de vigilar a la comunidad, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la ciudadanía. En este contexto, yo quisiera platicarles un poco más que en los últimos años en México hemos tenido algunos eventos que son muy interesantes de analizar y que ponen en evidencia las grandes áreas de oportunidad que tiene nuestro país, no solamente en conectividad, sino también en ciberseguridad. Seguramente ustedes recordarán que el aeropuerto de Cancún estuvo vigilado por el crimen organizado a principios de este año. Sí, recientemente, claro. También tuvimos otros eventos, como por ejemplo el hackeo a Sedena. Sí, sí, sí. Me parece que fue en octubre del año pasado. Se destruyeron en el Estado de México cámaras de videovigilancia en un C5. Pero la noticia que más, entre otras noticias, sí, pero la que más llama mi atención es que en marzo del 2022 el gobierno descubrió en Reynosa, Tamaulipas, que el crimen organizado estaba conectado a la red pública de Wi-Fi. Okay. Y cuando hicieron la investigación lo que encontraron fue que tenían un C5 mucho mejor instalado, con mayor tecnología que la que puede tener nuestro gobierno. Okay. Entonces, cuando juntamos estos dos eventos, por un lado la parte del crimen organizado, ¿no?, con todo su contexto, y por otro lado la instauración de cámaras de videovigilancia en espacios educativos, pues ahí es donde debemos estudiar cuál es el papel de los derechos humanos, porque ponen en riesgo, digo, tiene muchas cosas a favor, pero también se vulnera el derecho a la privacidad y entre otros derechos humanos. Por esa razón es que este proyecto de investigación habla sobre videovigilancia y derechos humanos. Ok, es una introducción muy interesante. Sobre este proyecto de investigación precisamente, ¿cuáles han sido los hallazgos, digamos, que están relacionados también con este asunto de la percepción que tiene la gente sobre tener una cámara que está vigilándola, ¿no? Que es un tema que tiene, me parece, respuestas diversas o que puede tener diferentes perspectivas. Con esta explicación que nos da, entiendo también que por supuesto la seguridad es importante en todos lados, pero hay un tema por este asunto de la deliberación pública, ¿no? Que los centros educativos tengan un cuidado especial, muy controlado de la seguridad. Esto tal vez la gente no lo sepa, no lo entiende. Entonces, ¿cuál es la percepción? ¿Cuáles son los hallazgos en esta investigación y en este proyecto relacionado con la videovigilancia en espacios educativos? El principal riesgo que tenemos es que nuestras redes de Internet caigan en manos del crimen organizado, porque nosotros hacemos nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Sí. Tu familia tal vez te acompaña a tu centro de trabajo, sí, o tú llevas a tu hijo a la escuela. Y en ese momento se puede, gracias a la tecnología, empezar a marcar por identificación de rostro quién es quién. De manera que la privacidad que antes teníamos, con la certeza de llevar a nuestros hijos a la escuela en un ambiente libre y seguro, pues ahora no la tenemos. Tal es el caso de estos 4 ejemplos que les acabo de comentar. Sí. Ese es el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el crimen organizado trabaja en función de captar datos y pedir recursos que permitan seguir manteniendo la actividad delictiva. Claro. Entonces, en ese sentido, el riesgo para las instituciones educativas es bastante grande. Los efectos que podríamos tener en todo caso para poder blindar nuestras áreas es que mejore los tramos de ciberseguridad, que justamente el país está trabajando en ello. Pero de aquí, es decir, de la fecha actual a que podamos tener blindados nuestros sistemas de seguridad y el uso de la tecnología, pues va a transitar un tiempo. No solamente porque requiere mucha inversión, sino también porque requiere capacidad técnica. Y esa capacidad técnica en México apenas está empezando a desarrollarse. Okay. Entonces, no solamente hablamos de la cuestión de poder invertir grandes cantidades de dinero para poder blindar la información.
a través de algo que denominamos cadena de bloques y algunos otros elementos que se pueden utilizar, sino también la capacitación de las personas. En este sentido, el proyecto de investigación, justo en esta parte en particular, porque si tú me permites ampliar un poco más el tema del proyecto, por favor. Claro. Yo formo parte de una red de 14 investigadores, 7 en la Universidad Veracruzana y 7 en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Muy bien. Una de mis colegas es la que es responsable del proyecto y en particular cuando me invitan a unirme a este proyecto, mi papel es justamente evaluar cómo está funcionando la videovigilancia, el tema de los derechos humanos en los espacios educativos en particular. El proyecto es muy amplio, tiene muchas otras áreas, se ha levantado información en ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? En autoridades y otros campos. Sí. En particular, yo levanté una encuesta a 327 estudiantes de nivel medio superior, porque las escuelas en Puebla, las escuelas de bachillerato, medio superior, casi todas tienen circuito de videovigilancia. Las prepas, Ajá. Sobre todo porque es un área, o sea, es un espacio educativo en el que se trata con adolescentes y al ser adolescentes, pues es un cambio en un proceso de madurez. Claro. Entonces, siempre se utilizan las videocámaras para poder estar al pendiente de las situaciones que se generan. En la madurez los jóvenes tienen de alguna manera que aprender a controlar sus emociones y en ese sentido las cámaras de videovigilancia pueden ayudar, pueden disminuir inclusive algunos eventos de bullying o generar sensaciones de confort entre los estudiantes. Simplemente porque el joven o la joven sabe que hay una cámara en este lugar. Porque saben que están observados. Sí. De manera que es más difícil irme al baño a fumar, ¿no? O es más difícil tal vez el intercambio de sustancias ilegales. Porque se complica. Se complica, Claro. porque se sabe quién es con nombre, ¿no? Claro. Con nombre. Entonces, se levantó esta encuesta en 3 bachilleratos privados que tuvieron justamente durante la pandemia una dinámica de educación virtual y que durante la educación virtual también los jóvenes mostraron ciertas condiciones de no querer mostrarse ante el público. La primera razón que ellos expresaron es que se sienten nerviosos ante una cámara. Yo creo que todos los seres humanos nos sentimos nerviosos ante una cámara, a menos que estemos acostumbrados a hacerlo. Sí. Pero los chicos, otra de las preguntas que se distinguieron fue que se les preguntó a los jóvenes cuáles derechos humanos identificaban. Y también se les preguntó de esos derechos humanos que identificaban, cuáles creían que estaban asociados a la acción de videovigilar. En nuestra Constitución existen o están marcados 53 derechos humanos, sin embargo nuestros jóvenes solamente encontraron o distinguieron 2, el derecho a la privacidad y el que está relacionado con la privacidad de las conversaciones que son entre privados. Y entonces me imagino que había una respuesta no siempre favorable a la videovigilancia. Así es. Lo que llama nuestra atención es que el 50% de los jóvenes está dispuesto a que se grabe todo su día, siempre y cuando no vaya o sea, que con esa información se haga buen uso y que en caso de que se pueda compartir con las autoridades, esa información no brinde sus datos personales, que brinde su cara, pero que no brinde su nombre, ¿no? Y el otro 50% de los jóvenes no están cómodos con tener cámaras de videovigilancia y tampoco están cómodos con que la información pueda compartirse con las autoridades. Esto, a mi entender, tras los hallazgos de la investigación, está asociado con un proceso de ciudadanía, porque cuando nosotros somos conscientes de que trabajar codo a codo en pro de un beneficio colectivo nos va a traer grandes ventajas, pues estamos dispuestos a ceder cierta parte de nuestra privacidad. Claro. Sin embargo, si no somos conscientes de ello y como nuestra sociedad actualmente cada vez es más
privatizadora de la información, por obvias razones, ¿no? Lo que está sucediendo es que los jóvenes no son conscientes de que al ceder un poquito de sus libertades pueden tener grandes cambios. Claro, a ver, y entonces esto nos lleva a algo que platicábamos un poco afuera del área, que es la diferencia entre seguridad ciudadana, ahora que lo mencionaba usted, y seguridad pública. ¿Cómo fomentar la seguridad ciudadana? Bueno, para empezar, ¿qué es? Creo que sería bueno ampliar este término, la seguridad ciudadana. Y en un segundo momento, ¿cómo es que esto, cómo convencer a la gente de que la seguridad ciudadana es importante, incluso tal vez más poderosa que la seguridad pública, ¿no? Muy bien, si tú me lo permites, voy a empezar por seguridad pública, porque estamos actualmente en México, lo que tenemos es seguridad pública. En el proceso de la seguridad pública, las decisiones son tomadas de manera vertical. Sí. En el argot de las políticas públicas decimos que son decisiones tomadas top-down, de arriba hacia abajo. Y siempre las inversiones, las acciones, las decisiones y las estrategias solo competen al ámbito gubernamental, en esta estructura. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia de nuestro país en materia de seguridad pública. Hasta hace aproximadamente unos 15 años, en las áreas de seguridad pública no existían datos, no había registros. Si había algunos informes sobre levantamiento de avisos de crimen o de algún otro evento por parte de la ciudadanía, no se llevaba un histórico. Okay. Cuando se empiezan a analizar las políticas públicas de seguridad pública, lo primero que hacen los investigadores es llamar la atención en eso. No tenemos un histórico, vamos a construirlo. Y se empiezan a generar bases de datos. Por eso es que ahora una de las estrategias más comunes es que exista un número telefónico donde podemos llamar y denunciar. Perdón, doctora, ¿a partir de cuándo se empieza a generar este registro? Aproximadamente unos 15 años. ¿De 15 años? O sea, de 15 años para atrás no había un registro. Nada, ¿no? Ok, es información muy interesante. Es una de las áreas más actuales en términos tanto de investigación como de acción. Ok, sí, ¿no? Y debe resultar importantísima. Porque además muchos de los eventos muchos de los procesos eran bastante opacos, porque no había información pública para poderlo. Claro. Para poder analizar. Sí, los asuntos de transparencia. Ok, claro. Bueno, lo que estamos buscando es que transitemos hacia la visión de seguridad ciudadana, porque en la seguridad pública no existe la visión de los derechos humanos. La autoridad es la autoridad, ¿no? Es la única que tiene poder y decisión para realizar las actividades que competen a una labor que es la prioridad del Estado. Cuando estudiamos en las clases de ciencia política el concepto de Estado, decimos que el Estado es el único que tiene la capacidad de utilizar la fuerza pública para garantizar y salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Sí. Y justamente el área de seguridad pública es la que hace eso en la actualidad. Claro. Sin embargo, hoy pues la discusión social ha avanzado mucho y también se han generado nuevas instituciones que velan la integridad de las personas, no solamente la integridad de los afectados, sino también de los que afectan. De manera que se trata de se busca vivir en un país donde se respete la integridad de los individuos, sea cual fuera el error que hayan cometido, que tenga un debido proceso, un juicio correcto y que se juzgue en función de la ley, no que se juzgue en función de la mano de la ciudadanía, ¿no? Okay. Transitar hacia el concepto, y bueno, en este sentido, el tránsito hacia el concepto de seguridad ciudadana implica que estas acciones que salvaguardan la seguridad de los ciudadanos puedan generarse a partir de un intercambio de información entre la ciudadanía y el gobierno. En general, todas las políticas públicas tienen esa característica. Para que podamos decir que una acción de gobierno es política pública, implica que tenga la participación de la ciudadanía en alguna parte de su proceso. Okay. Y lo que se busca ahora es que en este contexto
también los aspectos de vigilancia y de salvaguarda de las personas que habitan un territorio dado, pues pueda trabajarse en función de esa relación entre ciudadano y gobierno. Y es evidente este tránsito porque hoy por hoy la mayor demanda de la ciudadanía en México es eliminar la violencia. Claro. Entonces, en este momento, ¿cuál consideraría usted que es la presencia o qué tan fuerte está permeando el concepto de seguridad ciudadana hoy por hoy en nuestro país o tal vez en el Estado? No sé si pudiera darnos una noción de esto, Sí. a diferencia de seguridad pública. O sea, Claro. hay una comprensión de lo que es la seguridad ciudadana, hay una práctica de la seguridad ciudadana entre nosotros hoy por hoy. Me parece que hay una comprensión y una buena aceptación. Sin embargo, para que transitemos de seguridad pública a seguridad ciudadana, nos falta mucho. Te pongo algunos datos importantes de seguridad ciudadana. Sí. La seguridad ciudadana está considerada como un bien público, es decir, que nos debe interesar a todos. A mí me interesa que exista tranquilidad en el país para que yo pueda desarrollar mis habilidades como ciudadano. A lo mejor a quien tiene hijos le interesa que haya tranquilidad en el país para que sus hijos puedan tener una vida en libertad y plena, para que podamos desarrollarnos en general en todos los aspectos de nuestra vida. En los países que tienen mayores tasas de criminalidad, el desarrollo es mucho menor. Eso está comprobado. Claro. Esa es la primera condición, nuestro país no la cumple. Segunda condición, para que exista seguridad ciudadana, el cuerpo policial requiere el total respeto de la ciudadanía. Y seguramente ustedes han visto en los últimos meses muchos casos donde se evidencia que no existe ese respeto. Ya no hablemos de la policía en general, inclusive hasta con los policías de tránsito es donde se ve más esa falta de consideración hacia el trabajo del otro. Claro. Y yo pienso que cada ciudadano tendrá su punto de vista en este sentido para poder distinguir o decir, bueno, yo sí estoy de acuerdo con la policía de mi ciudad, o yo no estoy de acuerdo, o yo sí la apoyo y la respeto, o yo no la apoyo y la respeto. También debemos considerar que el cuerpo policial actual en México tiene muy poca capacitación y muy poca infraestructura para poder trabajar. Realmente la labor que hacen la hacen con muy poca inversión, y eso también es algo que hay que agradecerles a todos los que son policías en nuestro país y en nuestro estado en particular, porque día a día exponen su vida y realmente no tienen grandes condiciones para poder hacerlo. Ok, doctora, ¿y cuál sería la relevancia, digamos, o el apoyo en términos financieros, tal vez, para poder desarrollar proyectos de este tipo? Puede haber un apoyo de CONACYT, que es algo que me parece que se está buscando. Háblenos de cómo hay que apoyar en términos económicos también, con financiamiento, este tipo de investigaciones y este tipo de proyectos. Primero que nada, el gobierno invierte. Sí. Invierte en ciberseguridad, invierte también en los C5, en los C4. Claro. Cada estado tiene una estructura, algunos más avanzada, otras menos avanzada. Que casi todos estos espacios cuentan con la información necesaria para poder trabajar con la tecnología. Sin embargo, otra característica de la seguridad ciudadana es que cuenta con tecnologías disruptivas. Okay. Y por mencionarles algunas, es la identificación de rostros. Esa es una de ellas, okay, que es muy cara y que no todos los estados la tienen. La segunda podría ser las soluciones en la nube, es decir, información en la nube que uno puede consultar y ya. Es que puede ser a través de la computadora o a través del teléfono. Dispositivos biométricos, que son muy comunes en México, esos ya contamos con ellos. Vehículos autónomos. En México habrá muy pocos vehículos autónomos, los hemos visto sobre todo en empresas privadas, no en gobierno. Claro. ¿No? Reconocimiento facial, como ya lo comentaba, las cámaras de videovigilancia y los procesos de ciberseguridad. El más común en México son las cámaras de videovigilancia. Su costo varía
puede haber cámaras de videovigilancia muy sencillas, con muy poca nitidez para poder distinguir, que son las cámaras comunes que utilizamos en nuestras casas. Claro. Hasta cámaras de videovigilancia mucho más sofisticadas, que tienen un rango mucho más amplio de observación y que son más nítidas y que permiten también vincular esto al reconocimiento facial. En realidad, la apuesta que estamos haciendo hacia la ciudadanía es que analicen y deliberen de manera pública, es decir, que compartan en familia y que se pueda de alguna manera observar los pros y los contras de utilizar esta tecnología también para las cuestiones gubernamentales, porque si bien la tecnología puede ser un aliado, también puede ser un factor en contra. Sí, por supuesto. ¿No? Doctora, ¿hay alguna fuente de información para quien quiera empaparse más sobre este tema? Que son cosas que no se hablan mucho, ¿no? Son conceptos que, bueno, ustedes, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Pero de pronto el concepto de seguridad ciudadana como tal, esta importancia y esta relevancia social de la videovigilancia en espacios educativos, ¿cómo no? Última pregunta se lo hago. ¿Hay alguna forma de acceder a esta información? Sí, y justamente para responder la pregunta que me hacías anteriormente, Sí. Este proyecto de investigación en el cual yo participo, te comentaba que participamos 14 investigadores. En el año 2022 concursamos en la convocatoria de Ciencia de Frontera del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y recibimos recursos para poder hacer una estrategia de difusión sobre esta información. Y la información se encuentra en la página web del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Perfecto. Está grabada en una pestaña que dice videovigilancia. Perfecto. Porque cuando nos dicen, oye, ¿cuál es tu proyecto? Es el de videovigilancia, ¿no? Ok, entonces... Y ahí hay cápsulas, cápsulas de todos los compañeros. Hemos realizado una serie de conferencias también. Invitamos a personas relacionadas con la seguridad pública en México que nos han ampliado un poco más la información. Hemos hecho también contactos con otros investigadores fuera de nuestras instituciones, no solo locales, nacionales y también internacionales. Y ha sido pues un proyecto muy interesante porque nos permite en esta relación de ser un equipo multidisciplinario, porque quiero platicarte que hay abogados, hay matemáticos, hay politólogos. En mi caso, mi área es la especialización en la política pública. Entonces, hay mercadólogos también. La intención es unir toda esta información para poder generar o poder apoyar a ese tránsito de la seguridad pública a la seguridad ciudadana. Porque quienes vivimos los procesos de inseguridad somos los ciudadanos. Claro. No en las zonas donde viven normalmente los políticos, sino en las zonas, en los polos que llamamos los triángulos rojos, ¿no? Claro. Ok, bueno, entonces ahí está la información en la página del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico para poder seguir tocando estos temas tan importantes. Y además, qué interesante que a partir de la universidad, quien nos está viendo el día de hoy pueda también empezar a hablar con su familia, con sus amigos, con sus amigas sobre estas situaciones que son importantes para todos y todos. Doctora Claudia Rivera Hernández, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, muchísimas gracias por habernos acompañado con este tema de la videovigilancia en espacios educativos y, por supuesto, la seguridad ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a tu auditorio. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo BUAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información ahora. A disfrutar el fin de semana. Buenas noches.